invitar a que leamos la sagrada palabra del Señor. Vamos a mirar el manual de la familia. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 25. Vamos a leer estos 3 versículos en el nombre del Señor Jesucristo. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza, así como es la iglesia, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a leer también allí el capítulo 6, los versículos del 1 al 4 en el nombre del Señor Jesús. Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y instrucción del Señor. Maravilloso Jesús, soberano Dios de la gloria, tu palabra santa ha sido leída, ahora permita que corra y sea glorificada. Penetre un corazón, un alma, una mente, Señor, una vida sedienta de ti, y que esta palabra produzca luz, produzca guía, produzca enseñanza para el beneficio, Señor, de cada hogar y también de toda la iglesia. En el nombre tuyo, amado Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, me ha correspondido el tema en esta noche, estableciendo las prioridades correctas en el hogar. Estableciendo las prioridades correctas en el hogar. Bueno, estuve meditando sobre este tema y vino a mi corazón que para que existan prioridades debemos nosotros tener en claro el orden. Y quiero decirle que Dios es un Dios de orden. Si algo le gusta al Señor, si algo le agrada al Señor, es el orden. No solamente porque Él lo ha establecido, sino porque Él nos lo pide a nosotros. Dice la Biblia desde el comienzo, allá en Génesis capítulo 1, versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la paz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas, pero dijo Dios, empezó a ponerle un orden, que haya luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora nos transmite a nosotros ese principio. Dice allí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. En cualquier caso háganlo, todo de forma conveniente y ordenada, la versión de lenguaje actual. En cualquier caso háganlo, todo de forma conveniente y ordenada. También dice la santa palabra del Señor allá en 1 Corintios capítulo 14, el 33. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Y acabamos de leer allí en la lectura inicial, unos versículos donde hay allí unos parámetros para la esposa, para el esposo, para los padres y para los hijos. Es que cuando el Señor Jesucristo reina en un corazón, en una vida, en un hogar, hay orden. Vidas desordenadas, por ignorancia, por rebeldía, pero vino ese orden a nuestras vidas. Y cuando vino ese orden entendimos las prioridades y sobre todo las correctas. Las prioridades en la familia. Es que cuando hay prioridades en un hogar, ese hogar termina siendo un pequeño cielo aquí en la tierra, un pedacito del cielo. Es un hogar bendecido. Cuando se establecen este orden y estos compromisos, se puede afirmar que el Señor Jesucristo reina en ese hogar. Es un hogar cristiano. Y entonces, de esa manera podemos disfrutar de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros padres. Podemos verlos como la bendición que es. Porque la palabra de Dios dice que el que haya esposa, haya algo bueno, haya el bien. Y que herencia de Jehová son los hijos. Son una bendición. Dios estableció la familia como un regalo. Dios estableció el matrimonio como una solución. Dios nos dio los hijos como la alegría. Entonces es importante, hermano, que haya ese orden para que nosotros podamos establecer esas jerarquías. Si hay orden en la familia, entonces
podemos ver jerarquías, podemos ver prioridades, podemos ver que hay unos roles funcionales y entonces hay una armonía familiar. Y si hay armonía, hay disfrute, hay felicidad, hay paz. Vivimos contentos. Podemos decir que somos bendecidos con el Señor. Bueno, jerarquías. Un recuentico rápido de las jerarquías. En la familia primero está el Señor. Después viene una autoridad que es el esposo, como protector, como proveedor de la familia, obediente al Señor. Ahí sigue en la escalita esa jerarquía la esposa, como esa ayuda idónea, aunque ambos deben ser ayuda idónea. Esa esposa sujeta a la palabra, sujeta a Dios, sujeta a ese esposo como la ayuda idónea, como el ejemplo para todos. Y obviamente son bendecidos los hijos, bien orientados, bien guiados, llenos, amados, son hijos obedientes. Y no solamente obedientes a Dios, sino a todas las autoridades, y la familia puede ser feliz. Bueno, dejando esta introducción con relación al orden, podemos entonces entrar a analizar cuáles deben ser entonces las prioridades correctas en el hogar. Prioridades que son esenciales para el desenvolvimiento y disfrute de cualquier familia. En la vida cristiana el hogar tiene que establecerse en prioridades y sobre todo las correctas. Porque si se altera ese orden, estamos cerrando las puertas a la bendición de Dios. He establecido aquí unas láminas con algunas prioridades: el trabajo, Dios, el servicio y el hogar. Y yo no sé estas 4 prioridades que son fundamentales, cada cual puede decir yo le voy a dar un orden. Estoy cumpliendo con las prioridades, pero ¿cómo saber cuál debe estar primero, cuál debe estar segundo? ¿Debe estar primero el trabajo? ¿Debe estar primero Dios? ¿Debe estar primero el hogar? ¿O debe estar primero el servicio? ¿O en qué orden vamos a colocarlas? Alguien dirá, yo estoy cumpliendo con las 4 prioridades, pero la pregunta es la forma correcta. ¿Le estamos dando el lugar correcto? ¿Estamos nosotros estableciendo el orden en el cual podemos nosotros funcionar? Bueno, una idea es lo que yo creo y otra lo que yo vivo. Porque hay cosas que nosotros las planteamos como que así debe ser, que es lo ideal, pero en la práctica a veces hay unas que están en una jerarquía diferente, en una prioridad. Bueno, entonces vamos a organizar esta barajita de las 4 prioridades. Vamos a barajar y yo creo que yo no sé quién debe estar en primer lugar en esa labor de las prioridades de nuestra vida. El trabajo, o Dios, el hogar, o el servicio. Bueno, la palabra de Dios dice que Dios nos da sabiduría, y para que haya bendición y haya ese objetivo, la primer prioridad, la prioridad correcta en un hogar cristiano es Dios. Ese primer lugar debe ser el del Señor en toda familia. Es que el Señor Jesús debe estar siempre en primer lugar, en todos los aspectos, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro tiempo y en nuestro hogar. Y eso lo exige el Señor. Éxodo 23 dice, no tendréis dioses ajenos delante de mí. ¿Qué es un Dios? ¿Qué es la idolatría? Todo lo que está por encima del Señor. Todo lo que desplaza al Señor. Hay que colocarlo en primer lugar. No, yo le hago una pregunta, hermano. ¿En alguna ocasión el trabajo ha desplazado las cosas de Dios? ¿Ha desplazado el lugar de Dios? A veces en el corre-corre, en el afán, en los compromisos laborales, se nos olvida cuál es la prioridad correcta, cuál es el primer lugar en nuestras prioridades. Hablaba hace poco con alguien que está apartado y le preguntaba, hermano, ¿qué sucedió con su vida? Ese pastor, sinceramente me dejé absorber por el trabajo.
Me concentré tanto en producir, en viajar, en estar concentrado en lo material, que quedé totalmente alejado del Señor. Y lo más triste es que como consecuencia perdí mi hogar y mis hijos. Y ahora me encuentro en una situación, tal vez con dinero, tal vez con muchas actividades, pero con un vacío terrible en mi alma. A veces es hasta la misma familia la que desplaza el primer lugar a Dios. Ponemos los hijos o ponemos la familia como excusa para no darle esa prioridad al Señor. Ni en nuestra casa a veces, ni en el servicio. A veces ese servicio prima más la atención al bebé y le dedicamos más tiempo al bebé y nos concentramos con el bebé y el centro es el bebé. Qué bueno, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su orden. El primer lugar debe ser para el Señor. San Mateo 6:33 nos lo recuerda el Evangelio. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y ya esas otras cosas vendrán como añadidura. Es que cuando le damos el primer lugar al Señor, la bendición llega como consecuencia de haber honrado al Señor, de haberle dado al Señor el lugar que se merece. Segunda Corintios 3:5 dice, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Toda bendición, toda dávida, todo don perfecto proviene del Señor. Entonces, el Señor Jesús en el hogar, podemos declarar que cuando se le da ese primer lugar, Él habita en medio del hogar y entonces se torna en una garantía de bendición, una garantía de protección, una garantía de provisión y sobre todo una garantía de libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad para amar, hay libertad para perdonar, hay libertad para abrazar, hay libertad para disfrutar la familia, para disfrutar esos hijos, para disfrutar esa pareja, para disfrutar el calor del hogar. Aquí hay una historia, Lucas capítulo 19, versículo 5. Dice que cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. El Señor quiere tener un lugar en nuestro hogar. El arca de Dios debe estar en nuestro hogar. Debe estar allí como el centro principal. ¿Y qué ocurre cuando el Señor Jesús llega al hogar? Mire lo que pasó. Lo primero que sucede cuando llega al hogar es que cambia las prioridades. Aquí Zaqueo ya no estaba pensando en el dinero, no estaba pensando en la parte social, no. Cuando el Señor Jesús entró en su hogar, cambió sus prioridades. Porque es que cuando el Señor está en nuestra casa, Él es el primero, su santa palabra, la vida eterna pasan a ocupar lugares primordiales, porque todo gira en torno al Señor Jesús. Nos volvemos cristocéntricos. Buscad entonces esa presencia. Esa es una verdad. Es una verdadera conversión cuando el Señor está en nuestro hogar, todo torna diferente. Ese hombre que vivía viviendo su propia prioridad, ahora rinde culto primero al Señor Jesús que estaba en su casa. Todo giraba en torno a Él, ahora todo era su Dios. Las decisiones que tomaba ahora son consultadas primero con Dios. El consejo a los hijos ahora está conforme al pensamiento de Dios. Ya nada es hecho por capricho, conforme al instinto propio, sino ahora ese hombre que ha conocido a Dios, que tiene al Señor en su casa, que es nueva criatura, dice, hágase tu voluntad. Ese hombre, esa familia siempre pregunta, ¿qué haría el Señor en mi lugar? ¿Qué cambia entonces cuando el Señor Jesús entra en el lugar? Las prioridades de nuestra vida. Es que tener al Señor Jesucristo en primer lugar en nuestras prioridades, lo estamos haciendo de la forma correcta. ¿Y cómo lo hacemos? Reconociéndonos al levantarnos, al caminar, al sentarnos, al acostarnos. Eso lo dice Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿Cuándo? Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. Esa es una vida dándole la prioridad correcta al Señor, consultándole todo antes de tomar nuestras decisiones. Lo dice Proverbios 3:5, fíjate Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y entonces Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué bueno cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Primero hablamos con Dios. Las victorias se logran hablando con el Señor. Las mejores decisiones es cuando sacamos primero el tiempo para preguntarle a Él, para decirle que si es la voluntad, nos abra las puertas, apareje todo, y si no es mi guardia ni mi retaguardia, yo no me muevo a hacer nada. Eso es la prioridad correcta, colocando al Señor en primer lugar. También es cuando le damos gracias y reconocemos, le damos el honor de todos nuestros logros. Cuando no estamos hablando nuestro yo, es que soy muy inteligente, es que soy muy hábil, es que soy hasta muy de buenas, dice alguno. No, el Salmo 103 nos recuerda, bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Oh, bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque no soy yo, Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que ha rescatado tu vida del hoyo y sobre todo el que te ha coronado de favores y misericordias. Cuando lo colocamos en primer lugar, Él es el que nos da todo, Él es el autor, Él es nuestro benefactor, Él es nuestra provisión y los hijos lo están viendo y tienen que reconocer porque hay un padre que está declarando, Dios proveerá, no sé cómo, no sé cuándo, no sé qué manera, no sé cuál método, pero Él siempre es nuestra bendición, nuestra protección. ¿Cuántos reconocen que este primer lugar en estas prioridades le pertenece y le pertenecerán al Señor Jesucristo? Porque cuando hacemos esto es un hogar bajo la bendición del Todopoderoso. Bueno, ¿cuáles son las prioridades más importantes entonces en la vida? En segundo lugar, sí debe estar la familia. Aquí viene otro de los errores graves. Vamos a los extremos. Hay familias que de pronto se internan solo en lo espiritual, solo en el servicio, solo en la iglesia y descuidan su hogar. Y aún nos pasa mucho en las familias pastorales. Nos dedicamos tanto a la obra del Señor, nos dedicamos tanto a las demás familias, que viene un reclamo. Me pusieron a cuidar las viñas, pero la viña que era mía, no la cuidé, no la evangelicé, no la llené. Pero qué bueno por esta confraternidad, porque aquí nos están recordando que hay un hogar que es nuestra responsabilidad, porque la familia es responsabilidad de los padres, es la responsabilidad del sacerdote. La familia es prestada, los hijos son prestados, esa pareja es prestada, y lo prestado hay que devolverlo, hay que responderle al que nos los prestó por el resultado. Y yo diría que en esta prioridad del hogar es nuestra responsabilidad, no solamente darle esa prioridad correcta después de Dios, sino formarlos como una familia ideal. No hablo como una familia perfecta porque el único perfecto es Dios y nosotros vamos en camino de perfección, pero sí es nuestra responsabilidad, debe ser nuestro interés, debe ser nuestro principal propósito, que mi familia vaya en camino de perfección, que mi familia cada año, cada programa, cada actividad sea moldeándose, sea pareciéndose, sea orientándose más a lo que la palabra de Dios dice. Bueno, pastor, ¿y cómo hago yo entonces para cumplir con esta prioridad correcta de que mi familia sea una familia ideal? Bueno, primero que todo, no nos olvidemos que la necesidad primaria del ser humano es el amor. Es nuestra responsabilidad para tener esa familia llena, llenar nuestros corazones, ese tanque emocional, mínimo 7 expresiones diarias, 7 te amo, 7 te quiero, 7 me importa, 7 eres importante, es importante esos estímulos, es importante esas expresiones, no solamente pensarlo, creerlo, sino manifestarlo, actos de amor. Ahorita que tiene la oportunidad, hermano, allí en el hogar,
exprese, abra su corazón. Oh, dígale a sus hijos cuánto los ama, dígale a papá cuánto los ama, dígale a esa esposa constantemente lo que significa para ti, dígale hermana a ese esposo lo que significa esa familia. Mi familia es un tesoro y esa familia Dios me la ha dado para que la disfrute. Mi familia no es un problema, mi familia no es un castigo, mi familia no es algo terrible, mi familia es un regalo, es un don, es la bendición de Dios, pero necesita que la familia esté convencida, que esos hijos estén convencidos que ellos no son una carga, que no son un problema, que no son terribles, no, son la bendición de Dios, son lo que Dios me dio para disfrutarlo. Disfrute sus hijos, disfrute sus adolescentes, disfrute a papá, disfrute a esa esposa, porque ese es el objetivo de Dios. Le dio al ser humano una familia para que sean bendecidos. Dios creó la familia para la felicidad. Alégrate con la mujer de tu juventud. Dios dio la familia para la unión, que sean todos unidos los unos para los otros. Dio esa familia para que podamos formarnos y enseñarnos. Y para ello necesitamos tiempo. Oiga, qué ironía en este momento, porque siempre los predicadores de familia estamos diciendo, hermano, la familia está ausente de padres o hijos, cada uno por su lado, cada uno con sus actividades, cada uno con sus compromisos. No se encuentran, no tienen tiempo, el uno sale y el otro entra. Están dispersos y hemos aprendido que cuando no se le dedica tiempo a alguien es porque no es importante. Es que cuando se le dedica tiempo, ese tiempo se traduce en amor. Tener el tiempo para escucharnos, para atender nuestras necesidades afectivas, para compartir hasta las cosas más mínimas, las actividades de un hogar. Oh, yo siempre decía, apague ese televisor, apague esos equipos y escúchese. Me decía alguien en estos días, ¿sabe qué me dijo mi hijo que me dejó bastante inquieto? Oiga, papá, le doy gracias a Dios por esta cuarentena. Mamá, gracias a Dios por esta cuarentena. Cuánto tiempo deseé que pudiéramos comer juntos, que pudiéramos charlar, jugar juntos. Ustedes siempre no tenían tiempo, pero ahora los tengo acá. Ah, qué bonito, qué rico, qué felicidad poder disfrutar a mis padres, qué felicidad poder disfrutar a mis hijos antes de que se casen, antes de que se vayan, antes de que parta mamá, antes de que parta para después tener que estar mirando fotos y anhelando pasado. No, es hoy es donde está ese acto de amor. Disfruta tu familia, hermano, llévense ese tiempo, utilícenlo para poderse disfrutar. Pero qué triste porque hay familias en este momento teniendo todo el tiempo y viven aburridos, teniendo todo el tiempo allí dentro de un mismo hogar y cada uno en su rincón, en su habitación, cada uno con su equipo, islas dentro de una casa. No, la familia ideal es una familia que interactúa, es una familia que comparte, es una familia unida. ¿Cómo tener una familia ideal, pastor? Aceptándonos tal como somos. Para poder disfrutarnos, hermanos, tenemos que reconocer que somos diferentes, que hay naturalezas diferentes, que hay características diferentes, que hay etapas diferentes. El pensamiento, los sentimientos, la condición de un niño es diferente al adolescente, al adulto, al del anciano. Tenemos que, para podernos disfrutar y ser felices y cumplir con esta prioridad, necesitamos reconocer que somos diferentes pero complementarios. Hacemos una perfecta unidad. Qué triste, atacándose al uno. Usted porque es así, usted porque no cambia, usted porque tiene que ser así. No, hermano, esa es la estructura que Dios nos ha dado. Esa es la herencia que hemos recibido de nuestros padres, aún genéticamente. Ahí está nuestra sangre. Esa es la condición. Dios nos hizo diversos, diferentes, para que nos pudiéramos disfrutar, valorar y aceptar. Y cuando eso se logra, entonces vemos familias unidas. Porque sí hay que ser unidos para tener una familia ideal y cumplir con esta prioridad. Los unos para los otros para todos, interesados en el proyecto del uno, en las condiciones del otro, aún mirándole la cara. Oh, qué bueno que estás feliz, cuente, particípeme ese logro. ¿Por qué estás triste? Oh, ¿qué te pasa que te veo en este momento como preocupado? Venga, cuénteme, aquí estamos todos para ayudarnos. Cuando tenemos una familia ideal,
tenemos todos un interés por la salvación de todos. Todos estamos allí interesados en satisfacer esas necesidades espirituales, orando los unos por los otros, enseñándoles a confiar en Dios a pesar de las circunstancias, metiéndonos en la palabra de Dios, conectándonos con los servicios, levantando ese altar familiar, ese altar congregacional allá, porque tú eres un sacerdote, allá hay una iglesia, ahora se cerraron las puertas de una congregación grande, pero ahora se estableció un montón de células de congregaciones en cada hogar donde se necesita que haya allí ese calor espiritual, que haya allí esa voz, esa unión espiritual. ¿Y cómo hago para cumplir esos roles, pastor, en esta familia ideal? Qué interesante. Necesitamos cada uno, hermano, para cumplir esta prioridad del hogar, que cada uno asuma los roles. Ver un padre asumiendo ese liderazgo espiritual, asumiendo esa responsabilidad como padre y como esposo, viendo a ese líder, ese padre cumpliendo ese liderazgo como maestro, el que enseña, el que instruye, el que capacita a su familia, asumiendo esa labor como sacerdote que ministra, que intercede, que aboga, así como estaba planteando allí Job, que se levantaba temprano y hacía unos sacrificios por cada uno de sus hijos, por si al caso alguno de ellos hubiera blasfemado contra Dios. Ese padre que ama, que enseña, que sustenta, que corrige, que ministra, que intercede, que aboga, que ama. Ese padre que reconoce que él es un humano, que tiene limitaciones y errores. Así que para cumplir eso, hermanos, se necesita que en la familia se levante entonces en esos roles, se cumplen esta prioridad, que el hombre debe asumir esa responsabilidad de ser ese líder, ese sacerdote en su casa, para que interceda, que ame la santidad, que inspire confianza. A mí me llama la atención, Abraham, que manifestaba eso, tenía que sacrificar a su hijo, sin embargo le dice, subamos, subiremos, haremos sacrificio al Señor y descenderemos, porque Dios proveerá. Él estaba seguro y eso lo transmitía a sus hijos. Ese padre que cumple sus funciones, que enseña a sus hijos. Cuando tus hijos te preguntaren qué son estos testimonios, tú te levantarás y le dirás, Dios nos sacó con mano extendida, con brazo poderoso, venció a nuestros enemigos y nos ha colocado en este lugar de provisión. Que se levante como ese líder, dando soluciones, dando ejemplo, que abra sus manos y su corazón y su boca y llene de amor. Esa es la prioridad en el hogar, que ofrezca protección, que sea alguien que está ya dispuesto no a crear inseguridad ni maltrato, sino todo lo contrario, a rodearlos, a hacer un cerco de bendición, porque cuida, porque guía, porque controla, porque corrige, porque es un padre ideal. Esa familia ideal también. Podemos ver a ese hombre cumpliendo con esas labores como esposo. Esas facetas de liderazgo, de protección y provisión, porque eso es lo que necesita una mujer, siendo esa cabeza, no superior, sino más bien responsable, con su ayuda, con su opinión allí, dirigiendo ese hogar, dependiendo de Dios, amando a esa esposa, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un hombre que está llenando a su esposa en el amor, embelleciéndola, porque esa es la gloria del hombre, es su esposa, sustentándola y cuidándola, viviendo sabiamente con ella, entendiéndola, comprendiéndola. Mañana es el tema, poniéndome en sus zapatos, utilizando la empatía, honrándola y viviendo para ellas, porque cuando nos casamos dimos ese voto de que viviremos para ella hasta que la muerte nos separe. En esa familia ideal tenemos que entender que la mujer también es primordial si cumple sus roles. En esa relación de madre, con esas virtudes de madre, como lo vemos allí con esa madre de Samuel. Sus hijos son deseados. Dedica tiempo a sus hijos. Consagra a sus hijos a Dios. 1 Samuel 1:22, y reconoce que sus hijos son de Dios.
ahí logramos esa prioridad y cumplimos con esa prioridad cuando nosotros podemos concluir de que esa madre tiene claro. Las dos preguntas que toda madre debe preguntarle a Dios respecto a su hijo: ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y yo lo dedicaré todos los días a Dios, todos los días de su vida. El deber de la madre con sus hijos, enseñándole, instruyéndole, corrigiéndole, amándole, criándolo conforme a la palabra de Dios para que sea un gran hombre de Dios. Esa prioridad se cumple cuando está activamente esa mujer y entonces se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Como esposa, esa mujer virtuosa, esa ayuda idónea, que ese hombre no se sienta solo ni ese hogar, siendo una ayuda idónea, respetando a su marido, sometiéndose a ese liderazgo, o siendo esa coequipera, ese complemento y sobre todo también llenándole su corazón de amor y de alegría, siendo ese complemento perfecto, esa ayuda idónea. Qué bueno, hermano, cuando entendemos que esa prioridad en la pareja se puede realizar, entonces esa esposa, al ser esa ayuda idónea para su esposo, es una mujer fiel y digna de confianza. Es una mujer que cumple con su hogar, con las tareas que le son asignadas por Dios, siendo diligente, creativa, buena administradora con el dinero, cuidando su belleza, sobre todo la espiritual, y cuando haya conflictos y desacuerdos, hablando con amor y con sabiduría. Es que cuando hay ese liderazgo de ese hombre ideal, hay una ayuda idónea ideal, hay un complemento perfecto, y entonces podemos decir que no son dos, sino son una unidad perfecta y los hijos van detrás siendo bendecidos. Respetando a su esposo, ¿cómo? Aceptándolo tal como él es, admirándolo, aceptando que hay diferencias en su género, en su naturaleza, y apreciándolo y honrándolo. No como algunas mujeres en la Biblia, como Jezabel, que significa aquella mujer rebelde, significa la mujer no casada. Oh, esa mujer que hizo todo lo contrario, la mujer de Job, que en el momento de crisis, en lugar de animarlo, decir vamos a salir adelante, está declarando allí todo lo contrario. Maldice a Dios y muérete, porque solamente está interesada en las cosas materiales. Pero cuando esa mujer se levanta en la presencia de Dios, podemos decir que es un bálsamo, que es una bendición, que es una solución. Esa es uno de los roles importantes en la familia, y cuando cumplimos eso, hermano, entonces se levantan hijos ideales que valoran a sus padres, que no los están acusando ni atacando como Can, a Noé, que viven en armonía con sus hermanos y que creen y aceptan los consejos, la utilización y la formación que Dios le da. Qué bueno cuando tenemos familias ideales, tenemos hogares conforme al corazón de Dios y conforme a la palabra, y que podamos decir esa segunda prioridad está lograda o la estamos logrando. Que está en primer lugar Dios, y entonces al tener en primer lugar a Dios, tenemos la bendición de Dios, tenemos parejas hermosas, hijos hermosos, y sobre todo que vamos creciendo en los fundamentos, en los principios, para un día partir todos como el Señor, para un día entrar al arca, todos completicos y que ninguno se quede, para un día poder pasar la tierra del Jordán y entrar a la tierra prometida y declarar como Josué: yo y mi casa seguiremos sirviendo al Señor. Oh, para poder declarar: yo y mi casa serviremos al Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y toda tu casa. Yo le hago una pregunta: ¿quién falta, hermano? ¿Quién falta en su familia? Qué bueno que los que estén allí, ya salvos, ya seguros del Señor, estén allí intercediendo, rodeando, oh, clamando, haciendo lo correcto para ese que falta. Oh, llegue a los pies del Señor, se ha restaurado a través de la oración, a través del testimonio, a través de la declaración. Hay que bendecir la familia, no maldiga la familia. Maldecir es hablar mal, bendecir es hablar bien. Declara la palabra, di la palabra, oh, declara la bendición, declara las promesas. Así esté apartado, así no esté convertido, declare: esta familia ya está marcada con los dinteles y las columnas están marcadas con la sangre del Señor Jesucristo. Esta es una casa de Dios y puerta del cielo. A nosotros le pertenecemos al Señor Jesucristo. Faltas tú, pero hay promesas para ti.
Hay promesas que las vamos a concretar porque este es un hogar bendecido, porque la prioridad son ustedes, porque la prioridad en este momento la salvación es la bendición. Y entonces hay una familia unida, en armonía, en bendición, y allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno cuando nosotros le damos esa prioridad al Señor. Estamos haciendo lo correcto. Primero Dios, segundo la familia, no nos olvidemos. Segundo el hogar, porque si algo nos pedirá cuenta a Dios es por nuestra alma y por nuestro hogar. Bueno, muy bien, también hay otras prioridades que no podemos dejarlas atrás. Sí hay que atender el trabajo. La Biblia dice que tenemos que ser diligentes. Tenemos nosotros que ser responsables, hermanos. Bueno, ahorita hay una condición en que se ha limitado la parte laboral, aunque algunos están conectados, sirviendo de una u otra manera, pero quiero decirle que los extremos no son de Dios. El ser alguien relajado con los compromisos de la casa es una prioridad que se está echando a la basura, ¿no, hermano? Cuando se acaba la provisión, dice alguien, cuando entra la necesidad por la puerta, el amor sale por la ventana. Y además damos mal testimonio. No podemos andar debiéndole al uno, al otro, andar en situaciones críticas. No, hay que ser diligentes con el trabajo. Tenemos que ganarnos el sustento, proveer para la familia, administrar bien los recursos, serle fiel a Dios. Ese equilibrio, hermano. No irnos al extremo, es solo lo espiritual y abandonamos los compromisos. Pero tampoco podemos tomar que el trabajo nos quite el tiempo de Dios. Debemos pedirle al Señor, deme Señor una actividad en la cual haya sustento, pero que haya tiempo para ti, Señor, y haya tiempo para mi familia. Debemos dedicar entonces a Dios en esta prioridad también nuestra responsabilidad para con nuestra familia. No debe ser entonces el trabajo un impedimento para participar en las cosas de Dios y sobre todo para cumplir nuestra responsabilidad, nuestra misión con la familia. Bueno, ¿cuáles son la cuarta prioridad, pastor? La cuarta prioridad correcta, el servicio. ¿Sí? El que no nace para servir no vive para... El que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces, con relación a esto, hay un sello para todos los hijos de Dios y las familias. A la adoración a Dios, santidad, pero servicio a Dios. La identidad del hogar cristiano es somos salvos para servir. ¿Cómo podemos dar nosotros un mejor servicio? Hermano, teniendo un hogar ideal, teniendo un buen testimonio, siendo cristianos íntegros, esposos íntegros, esposas íntegras, hijos íntegros, padres íntegros, cristianos íntegros. A veces creemos que el mejor servicio es estar dirigiendo un servicio o estar haciendo actividades administrativas. No, en nuestra vida somos cartas leídas. Usted puede decirle a los demás, míranos, que usted le pueda dar a sus hijos, ser imitador de mí como yo de Cristo. Salvos para servir, con un hogar ideal, siendo luz, ganando a los que nos rodean, enamorándolos del Señor, convenciéndolos de que es lo mejor que pueda hacer un ser humano es seguir al Señor, porque tenemos a Jesús en nuestro corazón y de esa manera podemos decir que estamos sirviéndole al Señor. Bueno, y cuando tenemos esa jerarquía, hermano, y tenemos esas prioridades, podemos decir que en nuestro hogar hay un ambiente agradable. Porque entonces bajo la sombra del Señor podemos decir que el Señor es nuestra cabeza, que hay un orden bíblico de jerarquías, que hay unidad, hay un equipo en mi casa, que hay amor, que hay vida eterna, que hay solidaridad, hay equidad, se comparte, hay servicio, hay mayordomía, hay santidad, porque el Señor Jesucristo es nuestra cabeza, es nuestra primer prioridad, porque hay un hogar donde todos estamos comprometidos, cada uno con nuestros roles, con nuestros deberes, no solamente con derechos, sino con deberes, y estamos funcionando, estamos sincronizados y estamos en una labor de poder cada uno compartir con los demás, siendo diligentes, siendo buenos administradores, y de esa manera podemos decir que tenemos nosotros un hogar bendecido por el Señor. Bueno, termino esta reflexión, mis amados hermanos, haciendo una pregunta.
¿Cómo están sus prioridades? ¿Cómo están estas 4 prioridades en su vida? ¿En qué lugar está el trabajo? ¿En qué lugar está el servicio? ¿En qué lugar está Dios? ¿En qué lugar está su familia? Qué bueno que en esta reflexión, esta semana, podamos reajustar estas prioridades. Que nuestras prioridades, si no son las correctas, las podemos ubicar dentro de la corrección correcta y de esa manera podemos decir que hemos cumplido nuestra misión, hemos cumplido la carrera. Tenemos nosotros una familia bendecida y la estamos disfrutando, porque cuando hay satisfacciones, cuando hacemos un buen trabajo, cuando sembramos lo que tenemos que sembrar, entonces podemos decir que podemos recoger lo que hemos sembrado. Así que, amados hermanos, vamos de bendición en bendición, vamos como la luz de la aurora mejorando, pero cuando Dios envía su palabra es porque algo hay que ajustar. Cuando Dios envía su palabra es porque hay algo que mejorar. Qué bueno que usted haga una revisión. ¿Cómo está mi relación en mi hogar con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedico yo a Él? ¿Cuánto tiempo le dedicamos en familia a Él? ¿Cómo está la armonía dentro de mi hogar? ¿Cómo están mis roles? ¿Hay un equipo? ¿Hay una unidad? ¿Hay unos compromisos? ¿Hay unos deberes? ¿Hay unos derechos? ¿Hay un orden? ¿Hay una jerarquía? ¿Se tienen claro cuáles son los principios para nosotros? ¿Se tienen claro aún un orden de actividades, hermano, unas responsabilidades que cumplir? Somos una empresa. A veces hasta hay que organizar un cronograma de actividades. Hay que establecer allí unas normas internas. ¿Cómo está? ¿O hay un desorden, hermano? No hay orden. Tomamos decisiones, tal vez depende de nuestro estado de ánimo. El uno autoriza y el otro desautoriza. No hay allí respeto, no hay armonía, hay menosprecio. ¿Cómo está esa prioridad de tu hogar? ¿Cómo está tu provisión? ¿Hay responsabilidad? Cada uno es responsable con sus estudios, con sus quehaceres, con sus actividades, con sus compromisos. ¿Estamos sirviéndole a Dios con nuestra familia? Somos un ejemplo, somos una inspiración, somos luz para los que nos rodean. Es una familia que irradia luz y sobre todo, ¿cuál es el concepto que tienen los que nos rodean de nuestra familia? Hay felicidad, disfrutamos nuestra pareja, disfrutamos nuestros hijos, disfrutamos nuestros padres, disfrutamos a Dios, disfrutamos el Evangelio, disfrutamos la vida cristiana, porque algunos creen que esta vida cristiana es una cruz, que esto es terrible, que es difícil, que es imposible, que esa esposa es una cruz, que ese esposo es una cruz, que esos hijos son terribles. No, hermano, hemos entendido que Dios nos ha bendecido, es una bendición de Dios, la familia es una bendición, los hijos, la pareja, los padres, es una bendición tener a Dios en nuestra casa, tener el arca de Dios en nuestra casa, es una bendición poder ser nosotros luz para las demás familias que están en la oscuridad. Qué bueno que ese vecino que está en crisis esté allí diciendo: Señor, permítame ser como mi vecino, dame un hogar como el de mi vecino. Y de esa manera nuestra familia está ganando a otros para Dios. De esa familia estamos nosotros ganando a los que nos rodean, que tienen que reconocer: esa familia tiene algo diferente, en esa familia hay prioridades diferentes, en esa familia hay principios, hay valores, hay jerarquías, hay un orden, y ese orden lo estableció el Señor. ¿Por qué no hablamos con el Señor? ¿Por qué no cierras tus ojos, mira alrededor a tu familia? Esa es la iglesia, tu casa. Esa es la obra de Dios. Digamos al Señor: ayúdanos, Señor, a mejorar, a crecer, a cumplir con nuestra misión. Danos sabiduría para tomar, Señor, las decisiones correctas y organizar las jerarquías y organizar las prioridades de la forma correcta. Maravilloso Jesús, soberano Dios de la gloria, Padre amado. Oh Señor, el consejo de la palabra lo hemos dado. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores. Bendice a estos padres, bendice a estos hijos, estas parejas.
No es fácil, Señor, humanamente es difícil, pero contigo todo lo podemos hacer. Necesitamos familias en victoria, necesitamos familias en avivamiento, necesitamos familias en armonía, necesitamos familias funcionales, amado Jesús, estables y sobre todo, Señor, que irradien de amor, de alegría y puedan disfrutarse y sobre todo en estos momentos de dificultad. En el nombre tuyo, amado Jesús de Nazaret. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y gracias por esta oportunidad de poder compartir la santa palabra del Señor.